Muy buenos días con todos y todas en las Américas y muy buenas tardes con todos y todos en otras latitudes. Bienvenidas a el tercer Masterclass de Latin American International Arbitration, LIA. En esta oportunidad nos acompaña el reconocido abogado y árbitro internacional Yves Deran, de nacionalidad francesa. Todos conocemos a Yves Deran porque hemos leído sus artículos, los abogados y las partes seguro han leído también sus laudos, y las instituciones arbitrales y los colegas pues hemos disfrutado de sus conversaciones y también de su experiencia y reputación como árbitro internacional. Actualmente, Yves Deran es socio fundador del Bufet Deran Algarabí, y desde luego no podría mencionar todos los cargos que ha ocupado a lo largo de su vida profesional, pero probablemente pueda mencionar que fue secretario general de la Corte de Arbitraje de la ICC y actualmente es el presidente del Institute of World Business Law desde 2010, que es una organización de la ICC. Tiene más de 40 años de experiencia en materia de arbitraje y regularmente actúa como abogado o participa como abogado y desde luego interviene como árbitro presidiendo tribunales en arbitrajes comerciales y en arbitrajes de inversión. El tema de esta mañana o de esta tarde es el de el árbitro y la buena fe. No puedo hacer una introducción, pues es un tema que podría englobar muchas ideas y muchas aristas y prefiero que nuestro invitado Yves Deran nos comente y pueda dialogar con nosotros en esta oportunidad. Y reiterarte el agradecimiento de Latin American International Arbitration por tu disposición y de participar en esta oportunidad y también por aceptar incorporarte a esta nueva organización académica y profesional de Latin American International Arbitration, LIA. Y te cedo el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias. Y antes de todo quisiera decir que me es muy grato estar otra vez en Lima con mis amigos. Y agradezco en particular a los que me invitaron y particularmente a mi amigo Carlos Soto. Es cierto que en esas circunstancias tengo un poco la sensación del jugador de fútbol que está jugando sabiendo que el público lo ve, pero él lo ve muy poco. Sin embargo, trataré de hacer este ejercicio con la más plena buena fe para llegar al tema. Este tema voy a tratarlo de una manera limitada. Ya se ha escrito mucho sobre el tema, particularmente mi amigo Bernardo Cremades ha escrito un artículo muy interesante sobre el arbitraje y la buena fe, hablando más particularmente del arbitraje, de los arbitrajes de inversión. Yo no hablaré de este tema. Voy a hablar de la situación del árbitro en relación con la buena fe. Pero primera pregunta, ¿qué es la buena fe? Todo el mundo habla de buena fe sin saber exactamente lo que es. Es un cajón en el cual se puede poner muchísimas cosas. Todos sabemos que la buena fe es una invención de los canonistas que querían hacer un poco menos rígidas las reglas del derecho romano, y con la evolución del tiempo, la buena fe está ahora en casi todos los sistemas jurídicos. Digo casi todos porque conocemos toda la reluctancia del derecho inglés a admitir la buena fe, aunque hoy en día la puerta está abierta. Para definir la buena fe no voy a hacer nada muy original y voy a referirme a una definición del maestro Díaz Picasso, que en un prólogo a un libro sobre el principio general de buena fe
Describió la buena fe de esta manera. Dijo, es un patrón de conducta socialmente aceptable que se traduce en un deber de cooperación y lealtad que se deben las partes del contrato para asegurar el logro de las expectativas esperadas por ambas al haber celebrado un contrato particular. Y lo que quiero subrayar es que eso se aplica a la ejecución del contrato de arbitraje que reúne a las partes entre ellas y al árbitro con las partes. En el arbitraje, la buena fe aparece al menos de dos maneras. Hay aspectos sustantivos y hay aspectos procesales. Los aspectos sustantivos normalmente aparecen dentro del derecho que se aplica al litigio y el papel del árbitro no me parece muy diferente del papel del juez. El árbitro no se puede inventar la ley que aplica, puede dar espacio a la buena fe, pero no más que lo hiciera el juez que aplica el derecho de un país determinado. Lo que significa es que voy a tratar más particularmente de los aspectos procesales de la buena fe, con una excepción. La excepción es el tema de la interpretación de la cláusula de arbitraje, porque hay muchas leyes de arbitraje que se refieren a derechos aplicables al arbitraje, que se refieren a la buena fe en cuanto a la interpretación de la cláusula de arbitraje. La ley peruana es un ejemplo, por ejemplo. Es un ejemplo. Cuando la ley peruana trata de las partes no signatorias de la cláusula de arbitraje, en su artículo 14 indica que el convenio arbitral se extiende a aquellos cuyo consentimiento de someterse al arbitraje, según la buena fe, se determina por su participación activa de manera determinante en la negociación, celebración y ejecución o terminación del contrato que comprende el convenio arbitral. Eso no es nada nuevo. Es algo que la jurisprudencia de los árbitros del comercio internacional ya había definido y el origen de eso se encuentra en un antiguo laudo arbitral en el caso Dan Chemical, que fue confirmado varias veces por la Corte de Casación francesa. Encontramos un ejemplo en una decisión de la Corte de Casación del 2009 que indica que el compromiso de una sociedad en un arbitraje no se aprecia por referencia a cualquier ley estatal, sino por la ejecución de una regla material deducida del principio de validez del acuerdo arbitral, fundada en la voluntad común de las partes de la exigencia de la buena fe y de la creencia legítima de los poderes del firmante de la cláusula para pactar actos de gestión corriente que vinculen la sociedad. Pero eso dicho es en materia procesal, que el árbitro tiene un papel particular en relación con la buena fe. Y tenemos algunas semillas, digamos, de este principio general de que la buena fe tiene que tener un papel determinante en la conducción del arbitraje. Por ejemplo, la ley modelo de la CTUNMI indica en su artículo 2A1 que
en la interpretación de la presente ley habrán de tenerse en cuenta su origen internacional y la necesidad de promover la uniformidad de su aplicación y la observancia de la buena fe. Igualmente, el Código de Procedimiento Civil francés indica en un artículo que las partes y los árbitros actuarán con celeridad y la lealtad es, como lo decía Díez Picasso, un aspecto de la buena fe a lo largo de la instancia arbitral. También, otro ejemplo, pero eso no es esta ley, sino el Código de Buenas Prácticas del Club Español de Arbitraje, indica que todos aquellos que participen en el procedimiento arbitral actuarán conforme a los principios de confidencialidad, es una cosa, y de buena fe. Si queremos continuar en esos ejemplos de mención de la buena fe en normas que pueden aplicarse al arbitraje, tenemos que recordar que las reglas de la IBA relativas a la práctica de la prueba en arbitraje internacional señalan que la práctica de la prueba se realizará bajo el principio que cada parte tiene que actuar de buena fe. Y muy claramente estas reglas indican en el artículo 9.7 que si el tribunal puede sancionar la parte que no se ha conducido de buena fe en la práctica de la prueba. Y último ejemplo, las reglas de la misma IBA sobre representación de parte en arbitraje indican que el árbitro tiene que tomar en consideración la buena fe de los representantes de las partes. Yo decía al principio que el contrato de arbitraje tiene que o debe ejecutarse de buena fe. Eso implica dos aspectos que van a ser las dos partes de mi corta presentación. La primera es que el árbitro tiene que obligar a las partes que respeten la buena fe en el procedimiento. Eso es un primero deber del árbitro. Y el segundo aspecto es que en el cumplimiento de su misión, el propio árbitro debe comportarse con buena fe, respetar el principio de buena fe. Vemos el primer aspecto, el respeto de la buena fe por las partes y el poder de los árbitros de sancionar las partes que no van a respetar esta regla. Para resumir la situación, podemos decir que eso debe ser el jet lag, que me crea un problema para hablar. No, decimos que la buena fe en el procedimiento se opone a toda conducta procesal que no está conforme con el buen desarrollo del procedimiento y eso exige un deber de diligencia, de colaboración, de cooperación y de solidaridad entre las partes en el interés del procedimiento. Este procedimiento es el objeto del acuerdo de las partes, han acordado de dirimir su diferencia según un procedimiento arbitral y deben cooperar al objeto del contrato como en todo otro tipo de contrato. Y voy a dar algunos ejemplos de aplicación de
este deber. Solo ejemplos. Después, en la conversación que tengamos, podemos ver a otros. Pero, y ya lo mencioné con una referencia a las reglas de la IBE sobre la práctica de la prueba, las partes deben colaborar a la presentación de la prueba y los árbitros deben colaborar a la parte que deben sancionar a la parte que no colabora. Aquí hay algo que clarificar. Sabemos que en los países de civil law, muchos abogados consideran que la obligación de cooperar en la exhibición de los documentos, en particular de documentos que pueden ser malos para la parte que tiene que presentarlos, consideran que eso es contrario a la regla según la cual es el actor, el demandante, que tiene la carga de la prueba. Y escuché a muchos abogados de países de civil law que me dicen, pero eso no puede ser, porque yo no tengo la carga de probar, es la otra parte, el demandante, que tiene que probar su caso. Eso es totalmente erróneo, a mi punto de vista. Porque el principio actori incubit probatio es que el demandante tiene que probar su caso, es un principio internacional que se encuentra en todos los países, incluso en los países de common law, en los cuales la exhibición de documentos, la disclosure of documents, es un principio. Eso no, la exhibición de documentos no tiene nada que ver con la carga de la prueba. La producción de documentos, la obligación de exhibir documentos, es una regla que se refiere al acceso a la prueba. Se considera que todas las partes tienen que tener acceso a la prueba, a los documentos relativos al litigio. Y el principio actori incubit probatio va a aplicarse si la parte demandante no encuentra la prueba en los documentos que necesita para convencer al árbitro. En este caso, como tiene la carga de la prueba, va a perder porque no ha probado su caso. Pero el hecho que todos tienen el mismo acceso a los documentos es un principio que tiene que ver con la igualdad de las partes, nada que ver con el principio actori incubit probatio y la carga de la prueba. Es un malentendido que hay que aclarecer porque lo hemos discutido en muchos procedimientos. Así, en el arbitraje, hoy en día, hay muy pocos arbitrajes sin un procedimiento de exhibición de documentos y sabemos, y lo indican varias leyes, que si una parte no acepta de producir documentos cuando los árbitros lo obligan, lo ordenan de hacerlo, el árbitro tiene dos sanciones a su disposición. La una es de sacar inferencias contrarias a esta parte en el fondo del litigio y la otra en repartición de costas. Son sanciones que se aplican a una violación de la participación de buena fe en el arbitraje, la buena fe que obliga a las partes de contribuir a que todos sean tratados de la misma manera en cuanto al acceso a la prueba. Y ahora hay muy pocos derechos que consideran que
estas sanciones no tendrían que aplicarse. Yo recuerdo una sentencia de la Corte de Apelación de París de hace 3 años, de 2017, que confirmó que la aplicación del principio de inferencia adversa o de lo que la Corte de Apelación de París llama la presunción desfavorable es una regla que es totalmente compatible con los ordenamientos jurídicos de civil. Pero también lo decía, los árbitros pueden sancionar la parte no aplicando la regla de inferencias contrarias, sino en decidiendo que a pesar de que la parte puede haber ganado, por ejemplo, si esta parte no cooperó normalmente y de buena fe en el acceso a la prueba, va a soportar una parte de las costas del arbitraje. Y yo recuerdo un laudo del año 2013 en el cual los árbitros impusieron las costas a una parte por haber actuado de mala fe. El laudo habla de mala fe al retrasar e incumplir con su obligación de producir ciertos documentos. Eso puede ser una sanción más eficaz que las interferencias contrarias. ¿Por qué? Es solo posible sacar interferencias contrarias cuando los árbitros saben exactamente lo que querían probar la parte que está pidiendo el documento. Si la parte no indica exactamente lo que quiere probar, es cierto que el árbitro puede constatar que la parte no ha producido el documento, pero no puede sacar inferencias negativas, contrarias de nada. Y sabemos muy bien que muchas veces las partes dicen esos documentos son materiales irrelevantes para la solución de este caso, pero no dicen exactamente lo que quieren probar, lo que impide a los árbitros sacar interferencias contrarias. Otro aspecto de la buena fe requerida de las partes en el procedimiento y que el árbitro tiene que exigir y sancionar en caso de no respeto es la obligación de invocar en el momento oportuno, sin tardar, toda irregularidad procesal. No se acepta que una parte puede notar una irregularidad y no decir nada, quedarse en emboscada hasta el momento donde le va a servir utilizar esta irregularidad. Y esta regla se encuentra en el artículo 40 del reglamento de la CCI, se encuentra también el artículo 32 del arbitraje de la CNUNMI, se encuentra en varios derechos nacionales y lo tenemos en el Código de Procedimiento Civil francés, en el artículo 1466, que dice que la parte que con conocimiento de causa y sin motivo legítimo se abstuviera de invocar en tiempo útil cualquier irregularidad ante el tribunal arbitral, se considerará que ha renunciado a prevalerse de esta. La regla bien clara. Eso es en un caso muy particular, invocar o no invocar una irregularidad, una consagración del principio de Stoppel. La parte que adopta una actitud que no permite saber
que ha notado una irregularidad tiene que ser sancionada por la contradicción en su actitud que finalmente equipará a una violación de la buena fe. Este principio, claro, lo sabemos todos, tiene una ventaja importante con dobles aspectos. Ya mencioné el primer aspecto, que es el hecho de que la parte no se puede quedar en emboscada, como decía, pero el aspecto aún más importante de esta regla es que si se invoca la irregularidad en tiempo, el árbitro va a poder corregirla. Y eso es importante. Si el árbitro la puede corregir, va a poder restablecer la validez del procedimiento, que tendría que ser el objetivo común de ambas partes. Y por eso esta regla es significativa. No podemos olvidar que tiene sus desventajas. La desventaja es que, como consecuencia de esta regla, las partes se encuentran incitadas a protestar todo el tiempo, lo que afecta el ambiente de la audiencia, porque los abogados con experiencia temen de que si no protestan, se les van a decir, pero usted no protestó, no lo hizo en tiempo, cuando se podía hacer algo, cuando usted podía decir algo útilmente, y se va a considerar que usted ahora no lo puede mencionar. Pero esta falta de, digamos, serenidad que encontramos como consecuencia de esta regla en muchos arbitrajes tiene su ventaja, y creo que la ventaja es más importante que la desventaja. Más generalmente, y es una aplicación, es la raíz de la regla que se refleja en lo que acabo de mencionar. La buena fe, ya lo decía, exige que una parte no se puede contradecir. Lo que significa que el árbitro tiene que exigir que una parte no pueda cambiar brutalmente, agentamente, de argumentos en el transcurso de un procedimiento, o también, cuando llegamos a fondo, valerse de contradicciones en la ejecución del contrato. También eso es un aspecto del estoppel que está basado en el principio de la buena fe, y el árbitro puede sancionar esas contradicciones. Pero eso va más lejos. Algunos sistemas, como el sistema francés, exige que, por razones de buena fe, las partes deben que hacer conocer sus solicitudes, sus demandas en lo más pronto posible, con el fin de evitar que una solicitud que hubieran podido presentar en un momento determinado llegan mucho más tarde con finales dilatorios o por negligencia. La consecuencia para el árbitro puede ser la inadmisibilidad. Eso es muy importante, y normalmente las cortes aceptan este tipo de sanción. Último aspecto, o ejemplo, más que aspecto, de la buena fe que se puede esperar de las partes, concierne más particularmente el Estado. El Estado que ha concluido una cláusula de arbitraje y que, cuando empieza el arbitraje, invoca la invalidez de la cláusula. Dice
el Estado, bien, sí, yo firmé la cláusula de arbitraje, pero como Estado yo no tengo la capacidad de entrar en arbitraje. Como Estado no puedo arbitrar sin una autorización del Parlamento, por ejemplo. Eso es una actitud de mala fe que sancionó muchas veces la jurisprudencia arbitral y que ahora se encuentra expresamente sancionada en muchas leyes, como la ley suiza y también la ley española, por ejemplo. Eso por la buena fe que el árbitro tiene el deber de hacer respetar. Pero, como lo decía en mi introducción, los árbitros tienen que actuar de buena fe. Aquí yo quisiera hacer una observación preliminar. No podemos poner la buena fe en todas partes y invocar la buena fe cuando hay otras reglas que se aplican. Y es particularmente el caso de la obligación que pesa sobre los árbitros de revelar todas circunstancias susceptibles de afectar su independencia o su imparcialidad. Se puede considerar que el árbitro que de modo consciente no hace esta revelación no está actuando de buena fe. Creo que no hay duda al respecto, pero no se necesita referirse a la buena fe para sancionar la actitud. Hay una obligación especial para el árbitro de hacer esta revelación y no es necesario referirse a una regla mucho menos clara basada en la buena fe. Ejemplos de obligaciones del árbitro de actuar con buena fe. Creo que, otra vez como lo decía Picasso, aquí la buena fe del árbitro se confunde. Él no decía que la buena fe del árbitro se confunde. Decía que en la buena fe hay una obligación de cooperación y de lealtad. Y lo que quiero decir es que para el árbitro, cuando está conduciendo el procedimiento, su obligación de buena fe se confunde con la obligación de comportarse con lealtad hacia las partes. Eso se puede confundir en parte, parcialmente, con la obligación de ser imparcial. Claro, el árbitro que se porta de una manera parcial no es un árbitro de buena fe. No es un árbitro que cumple con su obligación de lealtad hacia las partes. Pero las dos no se confunden totalmente. Un árbitro puede ser totalmente imparcial y no cumplir con su obligación de lealtad. Eso cuando su comportamiento afecta a todas las partes. Por ejemplo, el árbitro que sorprende a las partes por decidir al último momento, al principio de la audiencia, de cambiar el orden de presentación de los temas. Había una agenda en la audiencia, decían, vamos a hablar de este tema después de este, y llega el árbitro a la primera hora de la audiencia, dice, finalmente yo revisé el caso y quiero que los abogados me hablan de esto y de esto. Los abogados que han trabajado durante días, semanas para prepararse para la audiencia, son totalmente despistados y tienen que adaptarse de repente, y eso no es la lealtad que pueden esperar del árbitro.
Yo tuve este tipo de problema de una manera muy relacionada. Yo recuerdo un arbitraje en el cual estábamos convocados en una audiencia de administración de la prueba, de interrogación a los testigos, en la cual se había previsto en la famosa orden procesal número 1 del arbitraje que el interrogatorio de los testigos se hará interrogatorio corto, interrogación directa del testigo, contrainterrogación y reinterrogación. El árbitro empieza y dice, finalmente, yo antes de dejar las partes hacer sus preguntas, yo tengo que hacer mis preguntas al testigo. Y hace como 15 preguntas al testigo que cada abogado, a su manera, con sus intereses, tenía organizada en su plan de preguntas y están ambos, los dos abogados, totalmente desorganizados. Eso no es actuar con lealtad hasta las partes. Es actuar en su propio interés y el árbitro tiene un interés que se limita al interés del procedimiento. También la buena fe, la lealtad, impone a los árbitros que eviten que las partes sufraguen gastos superfluos en reuniones costosas que podrían ser reemplazadas ventajosamente por conferencias telefónicas o conferencias virtuales. Y a ese respecto, el COVID ha ayudado mucho a la buena fe de los árbitros que no tienen la posibilidad de organizar audiencias que les interesan más que interesan a las partes. Y hablando de eso, no puedo omitir de la actitud que está contraria a la buena fe de esos árbitros que confunden visitas a lugares importantes del arbitraje con el turismo arbitral y que organizan una visita a la fábrica porque la fábrica se encuentra en la isla de Mauricio o en República Dominicana pensando pasar una semana en la playa. Son cosas que se ven y que son totalmente contrarias a la buena fe que se puede esperar del árbitro. Lo que puede decir a título de conclusión sobre este aspecto es que finalmente el árbitro viola su obligación de actuar de buena fe cuando abusa de su autoridad para imponer a las partes medidas que él desea y que no son necesarias a la buena administración del arbitraje. Yo no quiero decir que el árbitro no puede imponer medidas procesales, que es el solo a desear. Hay casos en los cuales el interés del procedimiento justifica que el árbitro ponga orden en el procedimiento y diga a las partes, vamos a hacer las cosas de la manera siguiente. Pero en este caso, está de total buena fe, lo hace en el interés del procedimiento. Incluso se puede equivocar, pero está de buena fe. Lo que es la mala fe es imponer sus propias reglas sin consultar a las partes y sin que pueda justificarlo con un interés superior del procedimiento arbitral. Es decir, finalmente, que el árbitro tiene que ejecutar su contrato de buena fe sin imponer a las partes exigencias egoístas. Y haciendo eso, claro que tiene que tener en consideración la necesidad de respetar los plazos procesales y no sus conveniencias. No decir como a veces
se escucha menos el árbitro que dice, bien, voy a hacer eso durante mis vacaciones porque tengo cursos en la universidad que no me permiten viajar, que no me permiten irme de mi ciudad durante el invierno más de 15 días porque tengo que organizar mis cursos. Eso no es aceptable, eso no es la buena fe que se espera del árbitro. Voy a terminar aquí con una conclusión muy corta, muy escasa. Finalmente, vemos que la relación del árbitro con la buena fe es doble. Por un lado, es un protector de la buena fe. Tiene que exigir que las partes se comporten de buena fe y sancionar toda violación. Y por otra parte, el árbitro es un servidor de la buena fe. Tiene que respetar. Muchas gracias. Bien, yo puedo contestar todas las preguntas que quieran. Vemos que Carlos desapareció, pero Muchas supongo que va a gracias, aparecer. Muchas gracias, doctor Isderain. El doctor Soto tenía problemas con su cámara, ya estamos ahí. Sí, muchas gracias, Yves. Creo que nos has dejado con varios temas. En realidad ha sido un recorrido por la actuación del árbitro y su relación con las partes, además de las decisiones que el árbitro pueda adoptar y cuando éstas puedan colisionar con la buena fe o en todo caso estar fuera del marco de la buena fe. Yo quisiera abrir ahora el diálogo y por favor todos los que deseen hacer uso de la palabra levanten la mano con el icono levantar la mano para poder darles la palabra en el orden que va. Así que por favor tienen abierto el espacio de preguntas. ¿Quién se anima a romper fuego? Bernardo, tú has sido citado. Luego tenemos a Gustavo Binatea con el artículo que escribiste sobre el arbitraje y la buena fe. Yo lo citaba. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Realmente hemos disfrutado muchísimo con la intervención de Yves, tanto en el aspecto de garante de la buena fe como en el aspecto de que debe cumplir con esa buena fe. Ahora, yo le voy a preguntar si en el arbitraje hoy, y sobre todo en la doctrina arbitral, lo que se ha llamado paranoia, no solo del due process, sino también hay una verdadera paranoia de la buena fe. Yo creo que hoy en día es muy raro el arbitraje en el cual estamos participando y que no aparezca la buena fe por un lado o por otro. Decía Fernando de Trasigny, que es el gran maestro del derecho, nos decía que la buena fe es el terrorista del derecho. No lo sé hasta qué punto se puede abusar precisamente en la exageración de la utilización de la buena fe como argumento y no lo sé si a veces estamos permitiendo ese abuso que se ha calificado en el caso de due process como verdadera paranoia. No, estoy totalmente de acuerdo con lo que Bernardo está diciendo, pero creo que el problema de la paranoia de due process o paranoia de la buena fe, aunque ambas cosas no son necesariamente las mismas cosas, pero la paranoia del due process me parece que viene de árbitros que no cumplen con su misión. La misión del árbitro es de conducir el arbitraje hasta su fin, respetando un mínimo, no un mínimo, respetando las reglas necesarias, pero eso no se confunde con aceptar todo lo que está pidiendo una parte únicamente porque esta parte lo dice you are breaching due process. Eso no. El papel del árbitro es precisamente combatir
esta actitud e imponer el orden en el procedimiento. Y el árbitro que no lo hace, que piensa que le van a anular su laudo, creo, pensar y temer que le aluden su laudo, creo que no cumple con su misión. Y deberían pensar a muchos jueces que consideran que el importante es respetar la ley, respetar el derecho, emitir su decisión y después pasará lo que pasará. ¿No crees que hay un verdadero abuso de la buena fe, por ejemplo, en todo este tema que has hablado de la petición de documentos, en una petición casi siempre generalizada de documentos? A mí me produce la Redfern Schedule en el momento presente verdadera perplejidad, es decir, que perdemos una cantidad de tiempo analizando las peticiones generales de las partes de documentos, donde efectivamente el árbitro, que está además al comienzo del procedimiento, no conoce los hechos y decide muchas veces al buen tuntún sí o no a determinadas peticiones generalizadas de documentos sin realmente conocer el fondo del asunto. Yo creo que hay un verdadero abuso de la buena fe en la petición de tanto documento y en concreto en la utilización abusiva de la Redfern Schedule. Estoy totalmente de acuerdo. No puedo decir más. Es cierto, acabo de terminar el examen de Redfern Schedule con 600 páginas de Redfern Schedule y con muchas cosas muy generales que no se podían aceptar, pero hay que pasar el tiempo. Pero también creo que no hay que aceptar este tipo de solicitud de documentos. Muchas gracias. No hay una base. Y para relacionarlo con sacar interferencias negativas, creo que las cosas son muy relacionadas. La parte que no puede justificar de lo que va a hacer con el documento, para mí no realmente tiene un derecho a pedirlo. No tiene que dar una justificación detallada, pero un mínimo. Tenemos otra pregunta aquí de Gustavo Binatea de Perú y Raúl Villarpando de Colombia. Gustavo Binatea, tienes usted la palabra. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias, Yves, por compartir tan interesantes reflexiones en torno a un tema tan importante, ¿no? Porque en nuestro sistema, efectivamente, la buena fe no solo es una invocación del derecho, sino es una obligación de las partes, ¿no?, en el sistema. Pero en el arbitraje te quería hacer una pregunta en torno al tema de la actuación del árbitro en el tema probatorio. He escuchado a quienes consideran que, digamos, toda esta actividad que a veces hace el árbitro de actuar pruebas de oficio, de interrogar, ¿no?, muy profundamente algún aspecto de los testigos, de los conocimientos de los testigos, puede lindar con esta mala fe, o con esta mala fe, digamos, ¿no?, del árbitro, porque empieza a parcializarse y empieza a sacar, digamos, a reemplazar la actividad del abogado de parte. ¿Tú qué piensas de esto? Es decir, ¿el árbitro debe buscar la justicia o eso es para el Poder Judicial y en el arbitraje solo se aplica el derecho y la actividad probatoria son solo de las partes? ¿O crees que el árbitro sí puede participar de esta actividad probatoria sin incurrir en una mala fe, ¿no?, una parcialidad? Bueno, creo que hay que hacer una distinción. Que el árbitro busque la verdad, que haga preguntas, me parece una cosa normal, con dos condiciones. La primera es que no sorprenda a las partes. Hay reglas del juego, se organizan las audiencias, se sabe cómo se van a hacer las cosas, cómo se va a organizar, y si el árbitro interviene, por ejemplo, un abogado empieza su interrogación, contrainterrogación de un testigo, y le interrumpe de repente el presidente, y durante media hora
hace varias preguntas al testigo. Después le dice, bueno, puede continuar. Ha desorganizado todo. El abogado tenía sus líneas de preguntas y eso, no hablaré de mala fe, porque no lo hace muchas veces de mala fe, pero no cumple con su deber de lealtad hacia las partes. El otro elemento, la segunda condición es, para que no sea de mala fe, es que no se trate de un árbitro, generalmente son coárbitros, que reemplaza en el interrogatorio el abogado de la parte que le nombró y que a su punto de vista no ha hecho su trabajo correctamente y va a sustituirse en la práctica. Y eso me parece que no es aceptable. Y varias veces, no tantas veces, pero algunas veces, me tocó como presidente de interrumpir este tipo de interrogación por uno de mis coárbitros y en la interrupción de explicarle que no era posible hacer eso. Traté cada vez de hacerlo de una manera que no sea demasiado visible para las partes, diciendo, bueno, vamos a interrumpirnos porque yo tengo que hacer una alarmada, no sé qué. Y explicarle, normalmente funciona, pero eso sí, es total mala fe, en este caso particular. Carlos, ¿la palabra? Sí, Raúl, y solamente antes de que Raúl Villarpando haga uso de la palabra, en varias oportunidades, en varios momentos, perdón, de tu intervención, te has referido a este deber de lealtad de los árbitros. E inclusive hay una frase que la tengo, un árbitro puede ser imparcial, pero no actuar de buena fe porque no es leal con las partes. Y pusiste el ejemplo de cambiar el orden de las preguntas, o del orden de las actuaciones de la audiencia. Solamente para hacerte una precisión, para que por favor me comentes, es, la buena fe para ti no es sinónimo de ausencia, perdón, la buena fe no es contrario a la mala fe, sino la buena fe es falta de lealtad, falta de diligencia. Digo esto porque uno puede actuar sin buena fe, pero no necesariamente es actuar de mala fe, quiero decir. Y digo esto porque a veces se suele identificar buena fe y mala fe, es decir, no hay buena fe cuando actúas de mala fe. Y por lo que creo entender, corrígeme, estás haciendo una presión de que, un momento, buena fe es no ser leal, no tener ese deber de lealtad. Y esto no significa que causes daño o no causes daño. No sé qué me puedes comentar al respecto y luego Raúl. Bueno, sería una grande discusión y una distinción entre lo que se llama la buena fe subjetiva y la buena fe objetiva. Pero lo que quiero decir únicamente es que el árbitro que no corresponde a lo que esperan legítimamente las partes de su conducta, de su lealtad hacia las partes, de hacer lo que se espera, no está cumpliendo con su obligación de buena fe arbitral. No es necesariamente de mala fe si no conoce las reglas, si no sabe lo que se espera de él. En ese caso, solamente es un mal árbitro, nada más. Pero yo me refiero a árbitros que conocen las reglas y que dicen, bien, lo que me interesa es mi interés, que sea mi interés intelectual, mi interés en ganar tiempo, y no me preocupo del interés legítimo, bien considerado de las partes. Muchas gracias, sí. Raúl Villarpando de Bolivia y luego Eloy Anzola de Venezuela, Miami. Raúl, por favor. Gracias, Carlos. Profesor, nos ha gustado muchísimo la exposición que ha efectuado, muy clara, sobre un tema muy, muy delicado en el arbitraje. Bueno, yendo a la pregunta misma, quisiera
hacer la siguiente consulta. ¿En qué grado puede incidir en el árbitro la mala fe procesal? Su responsabilidad, está hablando de su responsabilidad. Sí, en realidad, porque entiendo que dentro de un proceso arbitral, obviamente, hablando de la buena fe o mala fe del árbitro, pero también existe otro momento muy importante, ¿no? Es que todos los actores arbitrales debemos actuar con buena fe procesal. Ahora, en este caso, ¿en qué grado puede incidir en un árbitro la mala fe procesal? Bien, si esta mala fe procesal, que es una violación de los deberes del árbitro, tiene consecuencias económicas para las partes, puede ser responsable. Pero es un problema saber dónde está la culpa, si es culpa voluntaria o no, etcétera, etcétera. Pero hay una posibilidad de responsabilidad. Ok. Eloy, tienes uso de la palabra. Eloy Anzola. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Yves. Un gusto verte por aquí, aunque sea en la distancia, y por supuesto, interesantísima tu exposición como es costumbre. Te quería, quizás me salga un poquito del tema, pero te quería plantear un tema de buena fe contractual. Tú sabes que en las legislaciones europeas, particularmente en España y en Suiza, si un organismo del Estado, una empresa del Estado consiente en una cláusula arbitral, no puede luego excusarse y alegar la invalidez de esa cláusula arbitral alegando su derecho nacional. Ahora, evidentemente, si eso está resuelto en esos países, pues esas normas habrán de aplicarse. Ahora, ¿cómo te sientes tú, te sentirías tú? Y no sé, la verdad que aquí, ahora cuando pienso que te hago esta pregunta, a lo mejor comprometo tu opinión para algún caso y a lo mejor no sea lo adecuado. Cuando te encuentras con una argumentación de ese tipo en un lugar, en una sede arbitral que no sea un país europeo que tenga estas reglas, y donde la empresa del Estado alegue la invalidez de la cláusula arbitral porque no se obtuvo el permiso de un funcionario, porque la resolución de la junta directiva no está bien escrita o no es suficientemente clara. ¿Tienes alguna opinión sobre eso? Bien, mi opinión general es que el Estado no se puede prevalecer de sus propios errores administrativos. Pero eso tiene un límite. El límite es el conocimiento que tenía que tener o no la otra parte. Porque hay que ver las cosas prácticamente. Si la parte, después de actuar en el país durante 20 años, ha pasado no sé cuántos contratos, cada vez con la autorización necesaria, sabiendo que había que pedir la autorización, en este caso, me parece que el tema de la buena fe se aplica del otro lado. Pero digamos que hay la regla, que es el Estado no puede invocar eso, y la excepción en el caso de que no ha tomado la otra parte por sorpresa. Muy equilibrada respuesta, como es costumbre tuya, y muy sabia. Muchas gracias, Yves. Muchas gracias, Eloy. ¿Alguna otra pregunta o comentario, por favor? Yo, Carlos, si me permites, podría hacerle una pregunta a Yves, quizá una pregunta que es muy actual. Los árbitros tenemos la obligación de hacer todo lo posible para que el procedimiento arbitral se realice con rapidez y con eficacia. Hoy, en tiempos de pandemia, vemos que las audiencias presenciales no son posibles. ¿Qué pasa cuando las partes, por supuesto, si están de acuerdo en ir a una audiencia virtual, no hay problema y estamos realizando numerosas audiencias virtuales? Pero ¿qué pasa cuando una de las partes, que normalmente suele ser la parte demandada, y sobre todo si es un Estado, se opone a que haya esa audiencia virtual? ¿Pueden los árbitros imponer esa audiencia virtual a pesar de la reticencia de una de las partes?
es motivo para que incluso puedan ser recusados los árbitros si imponen la audiencia virtual en contra del criterio de una de las partes. ¿Cuál es tu opinión? Bien, mi opinión es que es un tema muy delicado, por eso haces la pregunta. Pero creo que el árbitro puede ordenar la audiencia virtual después de asegurarse que la parte demandante está tomando el riesgo de manera totalmente consciente. Porque estamos en una zona del derecho que está muy oscura. No sabemos exactamente cuál es la consecuencia de imponer una audiencia virtual a una parte. No hay una definición bien clara de lo que es una audiencia. Hay leyes en las cuales los árbitros no tienen la obligación de organizar audiencias. Son cosas que no son bien definidas. Para mí lo importante, y de manera clara, sabiendo que el deber del árbitro es de conducir el procedimiento con una celeridad razonable, digamos, si el árbitro llega a la conclusión que la parte demandada por 1000 razones de mala fe quiere dilitar el procedimiento, utiliza la pandemia para evitar la audiencia, el árbitro puede decir, si le pide la parte demandante, bien, lo vamos a hacer, pero quiero estar seguro que usted, parte demandante, sabe que está corriendo el riesgo, porque el riesgo es usted que lo está corriendo, no son los árbitros. El único riesgo del árbitro es que se anule en el laudo, pero es un problema para la demandante, no tan para los árbitros. Muchas gracias. Gracias, Bernardo. ¿Algún otro comentario? Yves, has mencionado, y con esto probablemente, el tema de la disponibilidad, y es el árbitro que da preferencia a sus actividades académicas o profesionales de otra índole que no sean el encargo de árbitro. ¿En qué medida esto no puede incidir en la responsabilidad de las partes que lo designan? Porque finalmente no hay casi nada oculto, pocas cosas son ocultas, y basta con la revelación que hacen las partes, y finalmente el mundo arbitral, y no solo el peruano, yo creo que el boliviano y en general el internacional, se conoce más o menos qué árbitros son más diligentes, más proactivos, más trabajadores, más atentos, y que otros árbitros pues simplemente las audiencias son de acá a 1 año, 8 meses y así en general. Pero finalmente, si las partes los han designado a esos árbitros siendo conscientes, porque también son partes muy sofisticadas, con abogados sofisticados, ¿por qué atribuirle una falta de lealtad o una ausencia de buena fe si una parte designó a un árbitro siendo consciente que era gerente legal de una compañía, que era un profesor a tiempo completo, que no solo tiene la actividad como árbitro de manera prioritaria, sino además un conjunto de otras actividades a las cuales suma la actividad arbitral? Entonces hay una responsabilidad de la parte, por lo tanto no habría una falta de lealtad o diligencia. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Lo que puedo comentar es que no es posible, sin datos objetivos, impedir a una parte de elegir al árbitro que le corresponde. Creo que la única manera de lidiar con este tema es de pedir
a los árbitros, como lo hace la CCI, por ejemplo, una declaración de disponibilidad. Los árbitros tienen que indicar cuándo no van a ser disponibles y si aparece en esta declaración que no son disponibles, por ejemplo, el académico que durante 5 meses no es disponible, en este caso, la otra parte tiene el derecho de oponerse a su designación, porque la otra parte tiene que hacer algo. Si esta parte no hace nada, no puede después quejarse. Es decir, que creo que no se puede decir a una parte, tú no puedes nombrar a fulano, si el fulano le dice, yo tengo todo el tiempo, voy a dedicarme a este arbitraje. Pero hay que obligar al árbitro a expresar un compromiso en cuanto al tiempo que va a dedicar al arbitraje para que las partes puedan reaccionar. Basarse sobre la reputación del árbitro es un poco difícil. Puede cambiar, puede jubilar, hay varios aspectos. No se puede decir ese árbitro está tomando mucho tiempo en todos los casos, usted no lo puede nombrar. Lo pueden hacer las instituciones, como la CCI, que tienen que confirmar a los árbitros. Y ocurrió, pocos casos, pero ocurrió casos en los cuales la CCI no aceptó de confirmar a un árbitro porque había sido demasiado lento, pero realmente en casos anteriores, pero que las partes no lo pueda hacer sin que haya bases objetivas es muy difícil. Pero sirve para algo, Yves, el que la institución pida cuando uno es propuesto como árbitro limitar el número de arbitrajes en que participa, todo esto. Es decir, yo creo que ese control tan formal, yo creo que no va a ningún lado. Es decir, yo recuerdo siempre la anécdota del financiero Juan Marc, que él decía que cuando tenía un caso importante, se lo daba a una persona muy ocupada porque encontraría siempre tiempo, mientras que si se lo daba a un desocupado, nunca tendría tiempo para acudir y cumplir con esa misión. Y yo creo que esos controles tan formales que estamos viendo en algunas instituciones, yo creo que no tienen sentido. Bien, yo estoy de acuerdo si hablamos del número de casos, porque hay gente que con 2 casos están perdidas o que particularmente tienen varias otras cosas que hacer y con 2 casos no pueden hacer más. Y hay árbitros con muchos casos que son organizados, que tienen un equipo que pueden trabajar. Pero lo que se puede controlar sí es la disponibilidad. El árbitro que indica que no tiene una semana libre antes de 2022, en ese caso se ve muy bien que no puede participar activamente en un arbitraje, porque no se podrá organizar la audiencia. Analía González tiene una pregunta. Analía, tienes uso de la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Daniel, por su magnífica exposición. Quisiera preguntarle qué acciones debería tomar un presidente de un tribunal arbitral si en algún momento durante el procedimiento se da cuenta que alguno de los coárbitros no se está conduciendo de buena fe. Hay algo, y las partes obviamente quizás probablemente no sean conscientes porque esto quizás lo nota el presidente del tribunal durante deliberaciones o similar. ¿Hay algo que se puede hacer en estos casos? Creo que la única cosa que puede hacer es impedir que esta actitud aparezca en las audiencias, en el comportamiento de las partes. Después, eso no importa tanto si este árbitro no puede hacer nada, lo que va a hacer es portarse de una manera parcial, poco independiente en las deliberaciones, pero eso es un tema que el presidente sabrá cómo tratar. La mayoría de los casos no le va a escuchar y se acaba. Y en esa pregunta de Analía,
¿no podría el presidente informar luego al centro de arbitraje? Porque muchas veces efectivamente lo que dice Analía es el presidente del tribunal, que también puede ser uno de los coárbitros, es decir, no necesariamente, digamos, advierte conductas contrarias a la buena fe, en esa línea de la buena fe que tú has dicho, esa falta de lealtad, y que se traduce en falta de disponibilidad, falta de colaboración, que vamos a deliberar, y entonces que no puedo esta semana, que la siguiente, que no, que mis clases, que mi trabajo, y entonces y los días se van pasando, y claro, el presidente dice, no puedo convocar una deliberación con 2 porque obviamente esto podría generar una contingencia de una posible anulación, pero como no, el tiempo no es eterno, se va pasando. Eso por poner un ejemplo. O en algún tema del caso en sí mismo, ¿no? El ejemplo que tú decías, el árbitro que o el árbitro que a veces suele suceder, algunos seguramente han tenido más de una experiencia, el árbitro espía, decía el otro día un colega, un profesor, que el tribunal delibera, o no necesariamente en el laudo, alguna decisión, si se actúa una prueba o tal o cual cosa, inmediatamente este árbitro espía, uno no lo sabe, no puede afirmar, pero se da cuenta porque inmediatamente llega el escrito a los 2 días o llega algo que uno dice, pero casi como por arte de magia, pero esto era lo que estábamos, nos faltaba esta pieza y miren cómo ha llegado, o esta, o tal, o cual, o hasta una recusación. Y hasta dónde, o simplemente el presidente tiene que, está atado de manos frente a esas situaciones. Infelizmente estuve en casos de este tipo e incluso escribí un artículo en el cual hablo del árbitro terrorista, el árbitro que tiene como meta destruir el arbitraje. No, eso existe. Y estoy de acuerdo que hay casos en los cuales hay que hablar con la institución arbitral, pero con mucha precaución. La delación no me gusta mucho. Creo que el presidente tiene que tratar de solucionar solo la cosa, pero hay casos en los cuales sí. Cuando eso toma un aspecto totalmente inaceptable, hay que hablar con... Bueno, hay una razón también. Ahora que algunas organizaciones limitan los honorarios de los árbitros porque no se emite el laudo, si es una responsabilidad de uno de ellos, los otros tienen que decirlo. Pero con mucha caución. Porque eso es peligroso también. Muchas gracias. Y no sé si hubiese alguna otra pregunta o comentario. Bueno, creo que no hay ningún comentario por ahora, o seguramente te las harán llegar directamente. Bueno, reiterarles primero, Yves, muchas gracias por estas reflexiones que son fruto, desde luego, de tu experiencia profesional como abogado y árbitro, además por esa prudencia que siempre te caracteriza y esa solvencia para decir las cosas. Yo creo que todos hemos tomado nota, no solamente los que estamos aquí en la plataforma Zoom, sino además los que están disfrutando también de tu conferencia en las redes sociales, y reiterarles para aquellos que no han podido conectarse o que por alguna razón han tenido un problema de conexión y no han podido completar la disertación de IP, esta estará en las redes sociales. Y también para todos los miembros del IA que no han podido porque están en alguna actividad profesional o ya en estas audiencias virtuales a las que hacía referencia Bernardo, que ya intensamente se están realizando. Y como aquí no hay, Bernardo, que trasladarse de un lugar a otro, entonces ya las audiencias se programan con con menos tiempo, porque ya hay que, se elimina una etapa de coordinar viajes y otros detalles logísticos. Siempre que haya buena fe. Siempre que haya buena fe. Siempre que haya buena fe, y además creo que eso es lo importante que debe reinar. Y esa es la buena fe la que ha llevado a que el Latin American International Arbitration hoy sea no solo una realidad, sino esté desarrollándose. La buena fe con la que todos y todas están participando y están colaborando en cada una de las actividades. Gracias, Ip, gracias a cada uno de ustedes por su participación.
por su buena disposición, informarles que estamos coordinando con magistrados competentes en materia de control judicial de laudos, concretamente los que conocen los recursos de anulación, tanto de España como América Latina, para tener un conversatorio con ellos y que ellos, casi como decir de propia fuente, ellos nos digan cómo se viene realizando o qué inconvenientes, en fin, nos den sus impresiones sobre el control judicial. Tenemos ya confirmada la participación de magistrados de México, Perú, Colombia y estamos por confirmar España, Chile y Argentina y Brasil. Con ellos tendríamos un diálogo creo que muy interesante para conocer de primera fuente cómo se está realizando el control judicial de los laudos arbitrales. Nuevamente, muchas gracias a todos ustedes, que tengan una buena semana y un abrazo a la distancia hasta que podamos reunirnos. Hasta luego con todos. Hasta luego, muchas gracias.